bienvenidos. Viernes 19 de junio del 2026. Bienvenidos a su programa Se Tenía que Decir, una nueva edición. Y también tenemos nuevos talentos, nuevos panelistas que se nos suman. Así que usted ya lo está viendo, así que voy a partir por él presentándolo. Vicepresidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, el partido del senador Jaime Guzmán, estudiante de Derecho de la Universidad Católica y un gran líder joven. Don Alonso Rivera, ¿cómo estás, Alonso? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz y contento estoy en estar compartiendo con dos grandes hombres. Y viene en camino otra panelista, así que muchas gracias a ti, Alonso, por estar con nosotros. Bueno, usted sabe, pues usted cuando no viene se generan problemas, hay protestas fuera del canal, se encadenan ahí, amenazas de todo tipo porque la gente lo quiere muchísimo y es un cariño correspondido porque acá también lo echamos mucho de menos. Así que está de vuelta la sabiduría oriental, el Sun Tzu de la política, nuestro gran amigo, gran analista político, Shihol Ley. ¿Cómo estás, Shihol? Hola, ¿qué tal? Bien, estamos. Muchas gracias por estar nuevamente acá. En realidad uno ya es parte de la casa en algún sentido. Y también es muy interesante esto que dices porque efectivamente mucha gente me saluda en la calle y me dice, ¿qué le pasó? No pasó nada. Digo, tenía una cuestión de trabajo y no podía, imposible. Sí, es entendible, pero yo le manifiesto esto para que vea el cariño que le tiene la gente y que le tenemos nosotros también. Pues, sí, muchas gracias a todos. Sí. Bueno, se nos va a sumar alguien más probablemente, así que ahí después usted va a ver quién es, pero vamos a partir con los temas de la semana. Usted sabe que por el formato de nuestro programa podemos analizar, podemos conversar lo que ha pasado durante la semana. Y vamos a partir con un tema que ya Gijón me encendía la alerta y me decía, oye, es muy relevante este tema, muy relevante, aunque quizás ha pasado un poquito inadvertido dentro del mar de temas internos, pero es un tema que también nos impacta, que es el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para que se terminen las hostilidades, la guerra, llamémosla así, que llevaba ya varias semanas, un par de meses. Son 14 puntos en rigor este borrador que hay. El borrador de los 14 puntos, como que es una cifra histórica. Ya en la historia antes también habían habido 14 puntos. Lo más obvio, el primer punto, tras la firma de este acuerdo, este memorándum, se declara el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el del Líbano. El Líbano era otro de los frentes que permanecía abierto. Es lo típico, cada estado se compromete a respetar la soberanía del otro, en fin. Pero acá hay dos cosas o una más bien, que es el núcleo de todo el acuerdo, que la República Islámica de Irán reitera que nunca fabricará armas nucleares. Punto número 8. ¿Qué es lo que le preocupa a Estados Unidos, básicamente, y al mundo entero, digámoslo así, de que Irán no tenga nunca un arma nuclear por todo lo que eso conlleva? Entonces, aquí abro el panel. ¿Qué les parece a ustedes este acuerdo? ¿Cómo nos impacta a nosotros? Porque aquí hay un tema con el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 30% del petróleo mundial. Entonces, la cadena de suministro, hay una infinidad de temas que nos impactan. Acá tuvimos el tema de la alza del petróleo, de las bencinas, justamente por esto. Digamos, así es. Fue por esto. Esa fue la razón, no hubo otra. No otra. Entonces, para que usted que nos está viendo no crea que esto es algo lejano, no. Esto es algo que le impacta a usted ahora. Así que parto abriendo este tema. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, para efectos de ir bajando un poco las expectativas, es que este memorándum de acuerdo es un documento que dice, mira, estamos de acuerdo en que vamos a discutir de aquí a 60 días estos temas. Ese es el sentido del memorándum. No es que estemos de acuerdo en que se vaya a abrir definitivamente el sitio de Hormuz, no es que estemos de acuerdo en que Irán no va a seguir enriqueciendo uranio, nada de eso. Estos son los temas que vamos a discutir, primera cosa. En segundo lugar, es un acuerdo que está sujeto a no solamente el cese de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, sino también involucra directa e indirectamente a Israel, tanto en el frente directo de batalla que se desató con Irán, como también en las actuaciones en el Líbano y en la Franja de Gaza. Así es. Y aquí, hoy que estamos a día viernes, ya nos hemos enterado que en el día de ayer Israel, el ejército israelí, esa no es la palabra, generó ciertos ataques en el sur del Líbano, que yo creo corresponden, puede ser a una suerte de advertencia en el sentido de que este acuerdo no solamente es frágil, sino que además tiene que tomar en cuenta los intereses israelíes. Hasta ahora, si tú lees, cualquier persona que analice los 14 puntos, normalmente toca tangencialmente
a los intereses de Israel, pero también es bueno decir, y con esto termino, de que cuando comenzó esta conflagración y esta alianza de facto entre Israel y Estados Unidos, los objetivos de ambos eran disímiles. El objetivo de Estados Unidos era generar una protección, digamos, en este caso del Estado de Israel, por la alianza histórica que tienen, ¿ya? Claro. Pero el objetivo de Israel era eliminar a la cúpula iraní, y eso lo hizo y lo intentó hacer, digamos, con una eliminación física. Sí. El problema Un está grado en de que precisión sí, no, quirúrgica. desde el punto militar, desde el punto de vista militar no tengo comentarios, digamos. El punto está en que quienes se lo han estado reemplazando en la dirección del Estado de Irán son más duros y más intransigentes que aquellos que estaban en su momento. Entonces, hay ahí temas que hay que darle tiempo para ver cómo evolucionan. Claro, claro. Alonso, en esa línea, como decíamos al principio, esto impacta directamente. O sea, esto no es un tema que está en la periferia, es algo que nos impacta en el día a día. De hecho, el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, sale a decir que esto va a significar inmediatamente una rebaja de los combustibles, que ya entiendo que ya se produjo, de al menos 100 pesos. Sí, Y la 110 idea creo es que que era. esto también siga bajando en el futuro por el tema petrolero, pero también hay un tema del gas, hay un tema, o sea, en el mundo interconectado en el que estamos, Chile importa muchísimas cosas, incluso lo que usted compra en el supermercado. Entonces, esto afecta por las cadenas de suministro, las cadenas de producción. Entonces, ahí hay un tema que obviamente impacta a la economía y que desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves tú? Mira, en primer lugar, mencionar que este tipo de situaciones internacionales lo único que demuestran es que Chile está afecto a este tipo de tensiones. El acuerdo, el preacuerdo o de alguna manera como quiera llamarse estos 14 puntos que llega a Estados Unidos con Irán, demuestran también que el mercado reacciona positivamente a esto. Y cuando estas tensiones disminuyen o el riesgo a que aumenten también disminuye, los mercados reaccionan positivamente y eso hace que baje no solamente el costo de la benzina, etcétera, sino que el costo de los transportes en general, lo que hace que también bajen los precios de la cadena en general. Por ejemplo, esto impacta de la misma manera a quien se digamos, se traslada en transporte público como a quien que usa su auto personal o aquellos incluso que utilizan servicios como Uber, Cabify, que también aumentaron sus tarifas a raíz del alza de las bencinas. Claro. Entonces esto impacta de todas maneras al bolsillo de las personas. Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado recientemente con el acuerdo o este preacuerdo, la verdad es que le dio la razón al gobierno chileno. ¿Ya? Le dio la razón en el sentido de que el alza que hubo, precisamente por esto, y ahora que estamos viendo la disminución, Sí, claro. no tenía nada que ver con una discusión política interna. Obviamente tiene factores que ver la herencia de la recaudación fiscal del gobierno anterior, obviamente, pero eso es otra discusión. Pero el planteamiento que hizo el ministro Quirós a inicios de este año, ¿no es cierto?, a inicio del gobierno más bien, fue precisamente que esta guerra o estos riesgos bélicos, digamos, impactaban directamente en el bolsillo de las personas, en el bolsillo de Chile, y el país no estaba en una situación para seguir endeudándose como lo estaba haciendo y seguir manteniendo este mecanismo que era el MEPCO, y le dio la razón ahora con la disminución de las bencinas, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea, desde ese punto de vista, la decisión del gobierno fue totalmente acertada, digamos, bajo ese ángulo. Bueno, este tema evidentemente va a seguir, es noticia en desarrollo, como se Sí, dice en periodismo. efectivamente. Va a seguir dando que hablar, así que hay que seguirle la pista, porque como lo han expresado ustedes desde diferentes ángulos, pero absolutamente complementario, evidentemente nos impacta en el día a día. Y vamos a ver, ¿qué pasa? O sea, yo creo, no sé, soy de los que piensa que nunca es una buena noticia un conflicto bélico en ningún sentido, pero más allá de que hayan algunos que uno los entiende y pueda hasta compartirlo, porque yo creo que para todos es un hecho de que Irán, el régimen, no el pueblo de Irán, pero el régimen que tiene esclavizado a ese país, un régimen terrorista, extremista, que obviamente merece ser eliminado, igual que varios más, digamos. Lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, ya también va en esa línea. Así que esperemos que todo se resuelva bien. Oiga, bueno, ahora partimos
vamos a pasar al tema que ha dado que hablar toda la semana por la gravedad de lo que implica, por lo que está involucrado, por lo que significa, que sería, ya no me atrevo ni siquiera a dar número porque ha ido aumentando, han ido variando las cifras, pero a raíz de un preinforme de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en los procesos de unificación familiar de familias haitianas. A raíz de eso se detectó que habían al menos 200 niños, pero entiendo que la cifra ha ido variando, que habían ingresado, niños haitianos, habían ingresado de manera irregular a Chile. Entonces es un tema delicado, es un tema grave, es un tema que tiene muchísimas aristas y obviamente tenemos que verlo en la gravedad que esto implica. Este es un tema de seguridad nacional, un tema familiar, un tema muy humano, muy terrible. Así que aquí no me atrevo a dar más titulares, acá voy a dejar que ustedes lo desarrollen y voy a presentar, esto igual que las obras de teatro, siempre la artista principal entra después que en el momento justo de la obra. Así que bueno, qué decir, pues para mí es un agrado, un honor siempre estar con una mujer inteligentísima, buena moza, tengo que decirlo siempre, mi queridísima amiga, conductora de Radio Agricultura, Mayda Miller. ¿Cómo estás, Mayda? Muchas gracias, imagínate, después de todas esas flores y esos piropos, feliz de estar acá. Mil disculpas por haber llegado un poquito tarde. Fue culpa de la Vale, fue culpa del maquillaje. O culpa mía, culpa mía. Necesito demasiado tiempo para mejorar mi rostro. No, esa no, busca una chica. No, Esa no, tú eso no no necesitas vale, nada eso no para vale. Es broma, tuve problemas, me atrasé unos 5 minutos y ustedes estaban aquí Bueno, hay que puntuales. sincerar que las primeras veces yo te mandaba a otro lado, entonces... También. No, dando direcciones yo no soy bueno, entonces En hay fin. un tema, Sí, no, pero ahora, bueno, ya, estoy aquí. Oye, Mayda, estábamos hablando de la noticia que sin duda ha copado todas las portadas esta semana, los niños haitianos que ingresaron irregularmente a Chile. No me atrevo a dar ni cifras, yo les comentaba acá, porque han ido cambiando las Han ido cifras, cambiando. aumentando. Aparecieron un par de municipios, Granero, Estación Central, que decían que habían encontrado algunos de estos niños. Hubo una sesión especial Unos poquitos unos niños. poquitos. Unos poquitos. Hubo una sesión especial del Senado el día de miércoles, algo inédito, porque la facultad fiscalizadora la tiene la Cámara de Diputados. Oye, y ojo que esos niños que se encontraron en Granero y Estación Central, los encontraron canales de televisión. Sí, yo pues no lo haría, encontró yo el haría Estado. hincapié en eso. O sea, el Estado tuvo a estos niños en el limbo, Sí. no teníamos idea de nada. Sí. Y tiene que llegar la prensa Hacer la pega. a hacer la pega. No, y te añado, y con esto me callo y les abro el panel a ustedes. A mí me ha llamado la atención una cosa, para mal, obviamente, porque ahora todos sabían. Todas las ex autoridades, todos sabían. Yo advertí, yo sabía, yo dije. O sea, estamos llegando al punto más terrible de la historia. Todos sabían, pero nadie hizo algo. Perdona que te interrumpa, pero ayer en Estado Nacional la ex ministra del Interior dijo, esto llegó al Ministerio del Interior. Carolina Toá. Toá. La vocera de la prueba. Nos Pero si enteramos se la recién pasaron en ahora. oficio. Parecía el cuemprahuevo. No, si yo supe, yo oficié, yo mandé un informe. Pero nadie hizo nada. Tengo acá como un cronograma de... A ver, ya, vamos. Es que no muy no, No, llegué pero hasta al final porque abrimos la es como discusión. una vergüenza, pero en el fondo la DGAC, o sea, la Dirección de Aeronáutica del 2023, advirtió a Joanet, que era en ese momento diputado, irregularidades con muchos niños que habían llegado a cargo de un solo adulto. Joanet ofició al Ministerio del Interior, con Carolina Toá. Ella Ya. ofició a la PDI. La PDI mandó unas cifras al Congreso, a la Cámara de Diputados. Ya. Estas cifras las manda a la Cámara de Diputados. Y dice, ojo, el señor Luis Taller, de ahí se mete y bueno, de ahí siguen los... Pero en el Los fondo, oficios, digamos. mira los oficios, los informes, las advertencias. Oye, es como, me recordó, no sé si se acordaron de la asesora esta para la venta de la casa de Allende, para la compra de la casa de Allende, sí. que ella vio que había unas irregularidades, ¿se acuerdan? Pero no era su función hacerlo, entonces avisó, no sé, aquí es como que estuviéramos hablando de... No sé, de una calle que había que ponerle, que había que asfaltar de nuevo, esos eran niños, y como que se lavan las manos. Yo avisé, yo mandé un informe. O sea, tendrías que haberle hecho seguimiento, tendrías que haber ido a la oficina de la persona a la que le mandaste si no te estaba mandando respuesta. Son niños que no sabemos qué pasó con ellos. Es que ahí está la gravedad del tema, porque, a ver, aquí yo no quiero ser súper responsable, pero hay algunos diputados que se han aventurado en tesis que
que, a ver, mientras no sepamos la verdad, son tesis plausibles. O sea, se habla desde tráfico de niños, algunos han llegado a especular o a elucubrar, quiero ser súper responsable, casi que habría tráfico de órganos involucrados. O sea, las tesis, cada tesis es más terrible que la anterior. Entonces, mientras no sepamos lo que pasó, es legítimo dudar e inferir. Mira, permíteme decir lo siguiente. A ver, para no entrar en análisis de tesis, ¿ya?, o de elucubraciones, pero vamos a ciertos hechos que ya están probados. Primero, que hay una cantidad importante de niños, y en el anexo de Contraloría están detallados 508 niños en distintas fechas que han entrado. No en el rango inicial. Sino que hay un anexo del informe. Ok. ¿Ya? Y cuyo detalle me lo hizo llegar un muy buen amigo que es editor periodístico de un canal de televisión, precisamente, de televisión Tiene abierta. buena fuente, Chijón. Y, Y ahí está la información era al cosa final. de leer, digamos, pero el punto es otro. ¿Ya? El punto está en que, primero, el dato es que efectivamente entraron una cantidad importante de niños en digamos, de manera irregular. Ya. ¿Ya? Es decir, sin haber pasado con el consulado de Haití, algunos, probablemente algunos sí lo hayan hecho, quiero ser muy, muy responsable también en esto, algunos presentando documentos que no estaban ni certificados, ni notariados, ni apostillados, como Ya. debe ser, ¿ya? Algunos presentando en grupo fotocopias idénticas, ¿ya?, que respaldaban su ingreso. Es decir, mira, ¿ya? Y Como una foto, un documento marco. Claro, un documento marco, claro. exactamente. Ya, ¿ya? como esto que uno compra en la, y en la librería. yo quiero colocar aquí un detalle que probablemente no todo el mundo conozca. Todo oficial de la PDI que está en estas casetas que todos los que hemos viajado en avión saben Inmigración en el aeropuerto. que entran y que salen, ¿no?, tiene un timbre. Sí, así es. Ese timbre es único. Es de, o sea, no es de él, es del Estado, pero se lo asignan a él. Yo no Ya. sabía, fíjate. Mire, Y Cada ni uno, idea. uno distinto. Tiene un timbre distinto. Ya. Y además, cuando ese funcionario de la PDI termina sus labores, se lleva el timbre para la casa, para que no quede por ahí y no pueda haber la posibilidad Es como de opera como un sello, entonces. que es como un sello. ¿Te Mira, fijas? qué notable. Entonces el punto está en que si hubo, porque estos niños pasaron por esas casetas, o sea, es imposible salir del aeropuerto si tú no pasas por el control de la PDI, si hubo funcionarios que arriesgando una pena, digamos, un elemento punitivo por una falta tremenda, lo hizo igual, esto no corresponde a una actitud voluntaria o no sé, que a alguien se le ocurrió. Claro. Aquí hubo una autorización sistemática Claro. emitida por alguien y que no creo que haya venido, o sea, vino directamente de la PDI por el orden Sí, claro. institucional, pero no creo que se haya originado en la PDI. ¿Ya? Aquí hay una orden probablemente arriba, en el ese orden político de que dijeron, no, dejen pasar a los haitianos a como de lugar. Estoy segura de eso. yo. Es que ahí No está. tengo po. pruebas, pero tampoco dudo. Tampoco duda. Claro. Es que ahí está, pues. Y lo que dice Alonso no es menor, porque tú aludías a la que ahora se pasea dando entrevistas la ex ministra Toá, como que ya sabe todas las respuestas. ¿Por qué no la nombraron ministra? Digo yo, no habríamos ahorrado tantos Oye, habría hecho problemas. también las cosas. Igual que Janet Jara, que sabe mucho de empleo. Sí, que falta de visión. Sí, ahí el presidente Boric se cayó feo. Entonces, ella, pero más allá de la talla, alude a un tema de fondo. O sea, a ver, ella tenía que saber esto, pero no hizo nada. Entonces, como que ahí uno dice... Pero no, lo supo, perdón que interrumpa, no Ya, es que, pero ¿qué que lo hizo? supo. Mandó A un esto voy, oficio, a pues. esto voy. Pero No, mandó un lo oficio. lo concreto que hizo. O sea, lo único que ha hecho fue la entrevista a Estado Nacional diciendo que lo sabía. O sea, eso es lo único que sabemos que hizo. Ya, que fue pero- anoche. Pero mira, Chijón nos relata, y la Maida también nos explican un verdadero esquema. Voy a ser responsable, casi un esquema de defraudación, digámoslo así, por lo claro, pongámoslo en términos bien elegantes. de generación sistemática de faltas. Ya, mire qué bonita la definición. Segundo piso, la moneda, ya saben ahí. Pero este La secó. esquema, por ejemplo, William Taller, yo encuentro que es impúdico que se pasee también dando ahora, no, Luis que- Taller. Luis Taller, Sí. el ex director de Sí, Migración. sí, sí. Es impúdico lo que hace. Y ahora Evelyn Matei se lanzó una tesis que la encontré bien interesante. Decía, a ver, pero si la presidenta en ejercicio era Carolina Toá. Aludiendo a que el presidente Boric también no tengo pruebas, pero no tengo dudas. No cachaba una. Probablemente ha estado más dedicado a la poesía que a gobernar. Claro, entonces digamos. esto añade más gravedad, po. ¿O no, Alonso? Mira, yo el otro día conversaba con uno de los diputados de la UDI y nos decían que en una de estas, bueno, se anunciaron comisión investigadora, Sí. todo lo que, estas cosas Acciones mediáticas que penales, hacen. Sí.
y decía que las respuestas de Luis Taller eran bastante paupérrimas, no solamente para el cargo que ocupó, sino que para la gravedad de la situación. Yo en esto comparto, o sea, bueno, el gobierno se ha hecho cargo, han hecho 2 reuniones, vimos la ministra de Desarrollo Social, pero yo creo que este tema, por la gravedad y por las tesis que han planteado, porque no se sabe la verdad de lo hecho, digamos, no sé si le corresponde, a propósito de la entrevista a la Evelyn Matei, no sé si le corresponde a Desarrollo Social Sí. liderar esta situación. Yo creo que es un tema de seguridad nacional que tiene que ver con que aquí hubo un periodo de tiempo donde entraron niños haitianos, donde no se sabe dónde están, lisa y llanamente sin ningún control. O sea, esto escapa de la discusión migratoria de que abramos las puertas y no sé qué, y que se entra por la puerta y no por la ventana. Esto escapa de esto. Aquí hay una utilización de menores que no se sabe dónde están y que ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ellos no venían de una situación mejor. O sea, también en su país estaban vulnerando sus derechos, sus situaciones, y aún así los utilizaste y ahora no se sabe dónde están. Oye, Perdón, por favor. por favor. No, Mike. Bueno, no, eso que tú dices, Alonso, sí, se ha comentado. Y yo creo que uno no es capaz desde acá de Chile de dimensionar la realidad de Haití, porque Haití está abandonado a su suerte, una isla estado fallido. un estado fallido. Es que es más que un estado fallido. Sí, creo no, yo. ya no. Corrupción, terror, No, o sea, delincuencia, no hay ley, no hay nada. No hay nada. Entonces, yo pienso, quizás con qué nos vamos a encontrar. No sabemos si esto es tráfico de personas, no sabemos si Esperemos que no, esperemos que no. No sabemos si efectivamente hay gran parte de esos niños que están reunidos con su familia, no lo sabemos, pero me imagino también la desesperación de esas familias haitianas en Haití de haber mandado a sus niños, no sé, a lo mejor hay negocio detrás, no tengo idea, pero sí, pensemos que hubo buena fe de mandar a estos niños porque en cualquier lugar iban a estar mejor que allá. También hay una parte humana que uno, Dolorosa. o sea, se puede imaginar que algún caso habrá así y es muy terrible. Y lo que tú decías, Chifón, de los pasaportes todos iguales, o sea, no dijiste pasaporte. No, Los documentos. documentos de respaldo. Fotocopias simples. Claro, así porque que, claro, es que imagínate, sacas una impresora. Lo hicieron en la librería de la esquina, me imagino. Si es que realmente la realidad de Haití nos está pegando muy fuerte en este minuto y lamentablemente no hemos dado el ancho hasta el momento. Sí, así permíteme que- agregar otro tema. Un pelito a la sopa por les favor. quiero agregar. Sí. Porque yo sé que la Maida va a ser muy incisiva con esto, pero hay un nombre que no podemos dejar fuera de toda esta historia, que es la expresidenta Michelle Bachelet. Lo hablamos ayer Sí. en el pizarrón Sí, en Radio Agricultura. y antes de que entremos a ese tema, que es un tema que vale Sí. mucho la pena analizar, yo quiero agregar otro elemento que no es una tesis, que también es un dato. Hasta el momento, hasta el día de ayer, jueves, habían aparecido 9 niños, ¿ya? 7 en Estación Central y 2 en la comuna de Graneros. Graneros, ¿ya? Bueno, estos niños que entraron en un esquema de política pública de reinserción familiar Sí. no estaban con sus familias. No. Los 7 de Estación Central Tutoría. estaban hacinados, durmiendo en una pieza. Sí, afortunadamente están escolarizados, por tanto reciben desayuno y almuerzo, lo cual ya dentro de toda su desgracia es un Claro. elemento importante, ¿ya? Y eso hay que ponerlo. Pero, y estaban a cargo de un tutor. es Entonces, ese tutor? ¿Qué es? supongamos, sigamos pensando en la buena fe. Ya, sigamos, pero ahí sigamos ya de- me empieza Sí, a... pero hay un ya, tutor. ya, Claro. que está a cargo de 7 niños que viven hacinados, ¿ya? Bueno, ¿y no entraron a reunirse con sus familias? ¿No es reinserción familiar? No, ¿Dónde están las eso es. familias? ¿Los padres, las madres de eso? ¿O son los 7 hijos de una sola madre? Claro. ¿Te fijas? Entonces, hay una cantidad de elementos que no son tesis, que son datos de hoy Sí. día que deben también ser aclarados. Claro ¿Ya? que no. Me alegro mucho que los niños estén y hayan aparecido esos 7 niños y esos 2 en Graneros. Pero la pregunta ahora, bueno, ¿y nadie se preocupó de, No, de si que esto se es- juntaran con sus familias? Sí, como que no cuadra la, No cuadra nada. la tesis. Oiga, antes de continuar con la conversación, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia y reemprendimiento, ex ley de quiebras. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl.
Ya estamos de vuelta, la pausa más breve de la historia, ustedes saben, segundo bloque aquí en Se Tenía que Decir, y estamos analizando la gravedad, la extrema gravedad de lo que ha sido esta noticia de los niños haitianos que entraron de manera irregular a Chile. Dejábamos enunciado, Maida, el rol, y quiero ser súper responsable, yo sé que tú vas a compartir esta tesis. Aquí hay una responsabilidad también del expresidente Bachelet, digámoslo por lo clarito, porque, a ver, la inmigración haitiana partió en su gobierno, todos nos acordamos, ¿se acuerdan de las carpetas amarillas? Sí, pues. Heraldo Muñoz, canciller, ¿se acuerdan que no sabían lo que era? Incluso hasta rutinas humorísticas se hicieron con la cuestión. Yerko Puchento se reía sobre amarillo. Entonces, ahora parece que estamos comprobando trágicamente que aquí no había nada de chiste. Aquí hay bastante verdad y parece que la verdad es bien terrible. Yo pienso que la verdad va a ser... A ver, yo creo que va a ser más terrible de lo que imaginamos, creo, y ojalá me equivoque. Pero han aparecido, o sea, volvemos a recordar toda esa dinámica media oscura, porque además era oscura literalmente, porque esta gente de Haití llegaba toda en la noche. En la noche. Llegaban en unos vuelos charter de unas compañías que después cerraron, Sí. o unas que nadie conocía. O sea, todo era tránsfuga. Y yo creo que primero habría que incluir este tema de la inmigración haitiana pseudo legal, que inició Michelle Bachelet con un gran premio, creo yo, después en puestos de la ONU. Sí. Esto no fue gratis, no lo hizo de buena onda de la mamá de Chile. No. Y ahora quiere otro premio. en la Quiere ONU. otro premio y espero que esto se logre ver antes de su posible premio, porque creo que no debería ni siquiera estar postulando a la presidencia a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Creo que deberíamos agregar este ítem en los errores y en los errores dolosos, casi, o pseudo, que uno le achaca a Michelle Bachelet. Porque nosotros siempre nos acordamos de la reforma tributaria, de la educacional, el al sistema político, la eh, laboral. Claro, pero yo creo que va a haber que empezar a incorporarle la inmigración haitiana y todo lo que llegó después porque ella abrió la puerta de todas maneras. Y también creo, y ahí no sé si están de acuerdo, creo que la clase política o los políticos, para no ser esa clase política, también están un poco al debe y también deberían hacer un mea culpa. Un poquito de mea culpa con lo que pasó, porque todos levantamos alarma, y ahí me incluyo. Yo creo, yo en esa época también ya estaba un poco en comunicaciones. Pero ¿qué pasó? Pues nada. Entonces, como, sí, yo lo vi, el niño se está cayendo de la cuna. Se cayó. ¿Y qué hiciste entre medio? No lo afirmaste para que no se cayera. Le avisé a la tía. Claro, le fui a avisar a la tía. Y la tía no vino. Todo el mundo, claro. Entonces, pues hay responsabilidad política de la gente que tiene cierto poder, en algún minuto representante de la ciudadanía. Ojo ahí, yo creo que hay harta gente que debería, por lo menos internamente, estar diciendo... Sí, yo podría haber hecho más. Fíjate que yo comparto, no se sorprendan, comparto absolutamente lo que plantea la Maida. Y en esa línea, Alonso, tú aludías a que este es un tema de seguridad nacional. También lo dijeron así algunos senadores, sí. Creo que Rodolfo Carter y otros más. Decían, este es un tema de seguridad nacional. El ministro Arrauz también salió, obviamente, a involucrarse en la materia. Entonces, pero acá hay un tema sistémico, sistémico, institucional. O sea, un poco a lo que aludía Chiscón también. O sea, la institucionalidad completa falló. Completa, porque hay varias instituciones involucradas. Hay como 7 u 8 instituciones, que es lo que dice la Maida. Ahora, todos sabían. Entonces, como que uno dice, ya, pero si todos sabían, o sea, no te puedes quedar con un papel, digamos. ¿No? ¿Qué pasó? O sea, si es que todos sabían, debería ser aún más rápido la entrega de la información, entonces. O sea, no deberíamos saber recién lo que estamos sabiendo. Pero ¿sabes qué? Lo que venía pensando yo en el camino, porque en verdad esta situación es brutal, lo que un poco decía la Maida antes, o sea, ellos estaban en una situación previa, o sea, uno no se logra imaginar. Horrorosa. Yo conozco aquí, he estado en Puerto Príncipe, en Petionville, sí. Es espantoso. O sea, a lo que voy es que, claro, las madres, las familias que están en Haití con esa ilusión, con ese tipo de buena fe, mandan a los niños, pero aquí hay alguien que le pidió que mandaran a sus niños, y esa perversión, yo creo que ya es una inhumanidad brutal, es gigantesca, y ojalá el Estado aquí no puede equivocarse 2 veces. Ya se equivocó una vez. O sea, ahora no nos podemos, y no, digo podemos en plural, porque es esto una cuestión del Estado de Chile, que no se puede equivocar 2 veces. Ya se equivocó,
sin saber dónde está el paradero. Hay responsabilidades políticas, evidentemente. Recién estaba leyendo que la ex subsecretaria de la Niñez decía, lo más importante es saber dónde estaban los niños. O sea, todos sabían en el gobierno anterior lo que estaba pasando. Todos sabían que se ingresaron menores haitianos y no se sabe dónde están. Todos lo sabían. Lo sabía desde Carolina Toá hacia abajo. Lo sabía, lo más probable es que lo supiera el presidente Boric, que no se hizo nada. Entonces aquí hay responsabilidades que yo creo que me atrevería a decir que hoy día están un poco en segundo plano. Yo creo que lo primero hoy día es encontrar a los niños, saber qué pasó con los niños al ingresar a Chile, saber por qué se trajeron a Chile, quién los trajo, quién financió todo esto, si hay plata pública involucrada o no, si está el crimen organizado involucrado o no. Y después de ver esa situación humanitaria, que paguen todos los costos que la ley pueda tener a personas que estaban en migraciones, a personas de subsecretaría, la Defensoría de la Niñez, y ojalá esto termine en que Michelle Bachelet no sea secretaria general de Naciones Unidas, porque yo creo que en esto, a propósito, algunos criticaban que diputados de la UDI mandaran comisiones de la ONU a hacer esto. Yo creo que es una estrategia eficaz para que ellos mismos vean que no les conviene tener a Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas por todas las razones, y esto obviamente le da aún más razón a la UDI cuando le pidió al presidente Kast que no la apoye. Y esperamos que se sumen ahora otros sectores políticos en no respaldar a Michelle Bachelet por las razones que mencionaba la Maya, ¿no es cierto? El recuerdo que tiene tristemente tributario, educacional, laboral, político, pero ahora con un elemento que yo creo que es muchísimo más grave que cualquier reforma, que es reversible, ¿no es cierto? Las reformas se están revirtiendo ahora, claro, pero la situación de los niños no es reversible. Lo que sufrieron no es reversible. Y yo creo que tienen que pagar los costos Michelle Bachelet de esta situación. En esa línea, Maida, yo suscribo esto. Yo creo que Michelle Bachelet se la ha hallado bien peladita. Lo digo bien responsablemente. Se la ha hallado pelada. O sea, la eligieron 2 veces presidenta. Yo siempre lo he dicho. Michelle Bachelet para mí es lo más nefasto que le ha pasado a Chile. Peor que Boric, porque o sea, por ella se explica un Boric, en gran medida, digamos. Después de la democracia. Claro, Después del regreso a la democracia. Entonces ella en el fondo fue el terremoto y Boric fue la réplica. Una réplica que fue casi un terremoto. Entonces, yo creo que se la está yendo pelada, pero es lo que tú decías también, o sea, aquí faltó que el sistema político, como que también, ¿qué pasó? Porque ya hemos tenido problemas graves con el Sename, o ex-Sename, con el tema de la infancia, entonces como que el tema, como que Chile está al debe en la infancia, punto número 1. Punto número 2, acá no podemos descartar tráfico de personas, lo cual sería gravísimo en un país como Chile, que estamos en vías de desarrollo, estamos siempre en los rankings sobre cualquier país de África, en fin. Entonces, como que esto nos hace retroceder varios peldaños desde el punto de vista de imagen país, desde el punto de vista institucional. Yo creo que eso haya un tema. Sí, no, de todas maneras. ¿Y sabes qué te iba a decir? Mira, la gente que nos ve a nosotros, y nosotros estamos bien politizados, sabemos de política, vemos razones... Nos gusta, además. Nos gusta, vemos razones racionales en las decisiones. Y yo creo, y me voy a ir de tesis, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo porque suena súper superficial lo que voy a decir. Creo que en Michelle Bachelet ocurre todavía incluso el mismo fenómeno que pasa con Tomás Bodanovich. La gente, Michelle Bachelet tiene un carisma, es simpática, se ríe, como que es agradable en un panel de televisión, se maneja bien, y se acuerdan de que chuteó la pelota y salió el paso. El paso. Tiene algo, independiente de todo lo que uno la pueda encontrar nefasta, porque yo estoy de acuerdo contigo, tiene un carisma que yo creo que la hizo salir 2 veces elegida. Es lo mismo de Tomás Bodanovich, da lo mismo las ideas nefastas que pueda tener, porque hay gente, mucha gente, que vota porque les cae bien, porque tienen cara de buena persona, porque tienen cara de... simpático. Sí, claro. Y yo creo que eso, no sé, eso da para mucho seminario, incluso de cómo revertirlo y cómo llegar a la gente con buena política, claro, con buenas razones. Pero lo que decís tú es verdad. Michelle Bachelet es lo peor para mí desde que volvimos a la democracia, la frase cliché esa. Fue el inicio del fin, pero se le volvió a elegir. Sí. Se eligió a pesar de no haber avisado el tsunami, a pesar de... O sea, realmente, ¿por qué? Creo yo, simplificando mucho, Alonso, no me rete, por su carisma. Y eso...
nefasto. Hay una cierta impunidad política con ella. Sí, pero Es el totalmente. concepto, digamos. Perdona que lo interrumpa, pero hasta por antes favor. de Janet Jara y Carolina Toá fueron a pedirle de rodillas que fuera candidata por una tercera vez. Tal cual. Y sabes que venía pensando también, no sé si se acuerdan ustedes que durante el segundo periodo de Michelle Bachelet algo similar pasó, no con menores de edad, con ciudadanos chinos, que igual hubo una situación de ingreso Toda la de trata de personas de chinos. Toda la razón. Lo En conozco Iquique, porque algunos creo que por Iquique, pero otros entraron por el paso fronterizo los Libertadores. Ya. Por eso lo conozco, porque soy de los Andes, José Ignacio Sánchez, entonces me ya. acuerdo que Sí, de algo los pasó Andes con del los hombre. chinos. O sea, algo raro hay en ese segundo gobierno de Michelle Bachelet con el ingreso de migrantes. Y esa tesis yo creo que ya, ya casi más de casi ya 10 años, ¿no es cierto?, de esa situación, ya no es una tesis, parece. Ya es un hecho que Michelle Bachelet, algo hay con el tema del ingreso irregular de migrantes, que yo creo que este tipo de discusiones, como decía Mauricio, excede de la discusión política de seguridad fronteriza, ese tipo de No, cosas. es más grave. Esto es más grave aún Sí. del control migratorio De todas de la discusión maneras. propia que tenemos en el Congreso. Sí. Eso. Sí, no, es que, a ver, es que si uno, doña Michelle, me va a salir como Carlos Larraín, pero doña Michelle es como la aloe vera, porque mientras más uno investiga, más cosas le encuentra, porque de verdad, o sea, esto es algo catastrófico, porque su gobierno y con sus reformas que fueron los jinetes del apocalipsis para el país, digamos, todavía no nos logramos recuperar. Vinieron 10 años en que este país no crece gracias a su reforma tributaria, su reforma laboral que aumentó la conflictividad, su reforma política que destruyó el sistema, su reforma educacional que destruyó el sueño de la educación de calidad, especialmente para la clase media y los más pobres, y ahora suma y sigue. Entonces, el prontuario de doña Michelle cada día crece, la lista de supermercados, como diríamos, va aumentando cada vez más, siempre en perjuicio del país, chicón. Entonces, ahí como que uno dice, y ahí la Mayra tiene toda la razón, esta impunidad política. A ver, ¿Hasta cuándo? Porque- estaba mirando en los chats en que participó, alguien entregó el listado completo de los partidos inscritos con su respectiva militancia. Ah, ya. 450.000 personas, un poquito más que eso, ¿ya? Para un padrón electoral de 14 millones en números redondos. Más o ¿ya? menos. No, por ahí. Claro. O sea, milita en Chile el 0,5, ¿no? Menos. O sea, matemática yo no Pero de los mayores de 18 o de... No, completo, completo. el 0,5 yo creo que si tú lo El padrón completo. padrón. Pero aquí voy. Ah, el padrón. Pero aquí voy. Voy a que no solamente tenemos un país que está despolitizado, sino que también un país que en muchos sentidos está influido por elementos que son más, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, más propios de la farándula que de la seriedad política. Bueno, se ¿ya? acerca Sí. como un poco Claro, lo que yo se digo. acerca un poco a esto, digamos, y no estoy menospreciando, ¿no? Por favor, al contrario, digamos, estoy definiendo y señalando un elemento que todo político debe tener en cuenta, Sí. y algunos lo tienen muy en cuenta. En el PDG especialmente. Demasiado. Lo tienen Le muy pasa en la mano cuenta. con lo ¿ya? cuenta que lo Y tiene. con esto de ser mediático, con esto de estar en la prensa, con esto de aterrizar en el país, justo cuando se está negociando algo muy importante, para entonces levantar a mi partido, porque mi partido es todo lo bueno que existe en el mundo y les va a entregar todo lo lindo que ustedes quieren. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me sorprende que todavía incluso haya, para la expresidenta Michelle Bachelet, haya un apoyo, ¿ya? Y hay un apoyo por personas que razonan un poco de la misma forma en que razonaban ese 28-30% duro que siempre apoyó al expresidente Boric. Claro. ¿Ya? O sea, por ningún motivo voy a votar por la derecha, por ningún motivo, o sea, no la hay izquierda razón, dura, no por hay la izquierda razón, dura. no hay Claro. razón que los pueda convencer de que el camino que se les ofrece es mejor que aquel al que ellos adhieren. Y ya están levantando a Bodanovich. Si no ve ahí en la entrevista que le hicieron a Genaro Arreaga, que dice que él es el nuevo líder de la izquierda. Sí, y el ahora político mejor evaluado de la voy a encuesta repetir algo que lo dije anteriormente, lo dije públicamente, no tengo problema en repetirlo. Uno de los principales problemas que tiene Tomás Bodanovich no es ni su carisma, ni su pinta, ni su inteligencia, que la tiene, ¿no? Uno de los principales problemas que tiene políticos al interior del Frente Amplio es que, lo voy a decir en chileno, no es del lote. No es del lote. No es del lote. Es que no viene de Y ahí. cuando tú no eres del lote, para ingresar al lote tienes que pagar un peaje.
Y ese peaje, No quiero saber cuál es el peaje. Tomás Bonanovich todavía no ha querido pagarlo. Por lo tanto, su candidatura... ¿Cuál es ese peaje, Sí, chico? Que chicón, mi imaginación está llegando muy A ver. lejos. Vamos en horario nocturno, chicos, pero no sé si califica igual para el horario nocturno. Vamos a las 9 de la noche. A ver, sí, bueno, yo no, es cierto que vamos después de las Así que 9 de la noche. láncela, tranquilo, ¿no? No, pero no, quiero ser también muy responsable. Todos quienes hemos estado de alguna manera cercanos a las actividades del Congreso, sabíamos que los tiempos en que Giorgio Jackson y el expresidente Boric eran diputados, ¿ya? Ellos arrendaban una casona de 3 pisos que estaba a un par de cuadras del Congreso, donde la usaban para vivir y quedarse, porque efectivamente, ¿ya? Y también la usaban para olor. de repente divertirse, ¿ya? Ah, qué lindo. Entonces, no, a ver, hasta ahí no tengo nada criticable. Ahí comían De verdad, Obvio, de verdad. con obvio. Hasta ahí no tengo nada después, criticable. mi mente. El punto está en que Está muy tú bueno. armas un lote de confianza cuando no solamente tienes afinidad política, sino que tienes afinidad personal, ¿ya? Generas relaciones mucho más íntimas desde ese punto de vista. Entonces, ese peaje o esa más que peaje, esa condición hoy día Tomás Bonanovich Tomás no no la la tiene, claro. porque además viene de un colegio Sí, pues, distinto y ha tenido un tipo de Colegio Cumbre. educación completamente distinta a la que ha tenido el núcleo que hoy día conforma el Frente Amplio. algo así parecido contó Alberto Mayor. Sí, pues no. Y Karim también, o sea, Claro. dedicado a- Sí, en su libro y todo, como que él habla con bastante detalle de cómo se comportaba esta gente. No me acordaba que era en esa casona, quizás no fue ahí, pero más o menos lo mismo. Pero fíjate que hay otro aspecto, porque al final uno ve que hay una cierta porción de la izquierda, extrema naturalmente, que para ellos lo que importa es su ideología, no les importa el país. Entonces ellos anteponen a los intereses del país y del bien común de Chile, anteponen siempre su ideología. Entonces el país para ellos está en segundo lugar y te lo demuestran que están dispuestos a sacrificar incluso la institucionalidad del país, como lo están haciendo ahora en materia de seguridad nacional y migración, o como lo hicieron en el gobierno del presidente Boric, pero siempre primando su ideología. Y segundo lugar, esto te demuestra también, o te comprueba, y yo quiero reconocer a ciertos liderazgos políticos que están dispuestos siempre a pagar el costo, porque a decir incluso cosas impopulares. Y se me ocurre uno, que yo sé que la Maya también va a estar de acuerdo, Johannes Kaiser, fíjate. Encuentro que ha sido muy valiente en varios aspectos, Johannes. Él empezó con Está dispuesto a pagar el costo. Sí. Porque Johannes, varias cosas que dice, y él lo reconoce así, son impopulares, pero él las dice, porque sabe que es lo moralmente correcto, si tú lo quieres colocar en esos términos histórico-políticos. Entonces yo creo que ese tipo de liderazgo, hay muchos más, ojo, hay muchos más, pero estoy nombrando solo un ejemplo en él. Pero en este tema de los niños, además, Sí. él ha tenido un rol bien Sí, importante. sí. Y en el Ha tema- sido una de sus banderas. Y en el tema de la búsqueda de la verdad, por ejemplo, en el tema de lo que pasó para el estallido delictual, o sea, en temas que son Los restos del espinosos, servicio médico legal, no sé. temas que son espinosos, áridos, delicados, que políticamente no hay ningún rédito en involucrarte, y él lo ha hecho. Entonces, insisto, hay varios liderazgos más, varios, no quiero, dejarlo solo, pero reconocer ese tipo de liderazgo. Entonces, en esa línea, Mayra, yo creo que me gustó tu tesis, o sea, acá faltó, me carga el concepto, pero la clase política, La clase política. está al debe también. Está al debe. Yo también creo que está al debe. Porque, ¿sabes qué? Nos imbuimos. No es que se nos olvida que hace poquitos años, en los años de locura, de fuego, el discurso era el derecho a migrar. Sí, pues. Que Chile, el problema que tenía era que había muchos chilenos. Primera campaña de Gabriel Boric. Exactamente. Ahí el 2021. Hubo varias declaraciones, no las tengo acá, pero en el fondo, esto de que migrar es un derecho ya es discutible, No digamos. hay un ser humano ilegal, decían las No hay- pancartas. exactamente, no hay ilegales. Cuando se hablaba de ilegal, nos querían censurar por decir Sí. que los inmigrantes eran ilegales porque no hay ser humano ilegal. Todo eso yo creo que tuvo bastante anuencia, se podría decir. Sí, mira. Mira, que estoy elegante. Mira qué bonito concepto. Anuencia de gran parte de nuestro sector, y creo que por cobardía, miedo, querer pertenecer a la corriente de moda, a lo políticamente correcto. Cada partido, cada conglomerado tendrá que hacer su análisis, pero yo creo que hubo, en ese sentido, como estábamos inmersos en esta vorágine, en esta locura, no fuimos capaces de Permítanme levantar una bien la voz. precisión, ¿ya?
Migrar es el derecho a salir de tu país. Sí, pero no del y otro- ese es un derecho. Ahora, que eso signifique de que tienes el derecho de que cualquier otro país te acepte No. donde quieres ir, no, eso no es un derecho y nunca lo ha sido. Nunca lo ha Y de sido. hecho así está normado. Se estaba tergiversado naturalmente La izquierda te lo da vuelta. Naturalmente. Tú tienes derecho a salir por de eso, tu país, por eso no hago de la, todos, ¿ah? por eso hago la precisión. Ya. Es como de el- Cuba no tienes no, derecho el a derecho, salir no, el derecho Corea. existe. De Corea del Pero Norte. que te lo conculquen Sí, es obvio, otra obvio. cosa. Pero- Usted tiene derecho a salir de su casa, obvio. Claro. ¿Tiene derecho que el vecino lo reciba? No. Claro, es una- Claro, por supuesto. Se Es la tomó, misma se lógica. tomó Sí. como que todos los vecinos estaban obligados Obligado a a recibir. Claro. Sí. Entonces, pero tú querías decir algo, parece. Sí, es que en raíz yo creo que todo esto se encausa o se encierra, ¿no es cierto? A propósito del liderazgo de Johannes Kaiser, es que yo creo que ahora hay liderazgos que saben con quién están hablando al frente. Hay algunos que todavía creen que están hablando con Ricardo Lagos, con Eduardo Frei, todavía creen que esa es la izquierda de ahora, y no. Y a nosotros nos ha tocado ver en las universidades principalmente, donde ha nacido esta nueva generación, todo lo que tú planteas, o sea, la cancelación, no te dejan ingresar a debates, no, o sea, la forma de actuar de la izquierda actual es muy distinta a la que algunos personeros que quieren volver hoy día a la política nacional creen que es. Sí, ya no estamos para conversar con Ricardo Lagos, por más que haya sido muy útil en el pasado, ya no estamos para conversar con Eduardo Frei, que yo sé todas ¿no es cierto? Los beneficios que pueden... aporte que ha hecho, claro. Exacto, o sea, ya no estamos conversando con ellos, estamos conversando con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y eso, gente de la derecha no ha sido capaz de entenderlo. Y yo creo que nuestra generación, y lo digo desde las nuevas generaciones de la UDI, creo que está mucho más dispuesta que las generaciones que nos antecedieron en saber a quién tenemos al frente y en dar esa pelea cultural, que se dice la batalla cultural, pero sobre todo en que ya estamos cansados de que se administren los problemas y no sean capaces de resolverse, que no sean capaces de dar la cara y de asumir los costos como Johannes de decir cosas que son impopulares, pero que son las correctas moralmente, de idea de principio, lo que tú quieras, pero que es lo que hace mejor a los chilenos. O sea, a la larga, eso es lo que se ha perdido en este país. Que nadie habla de los chilenos. Estamos todo el rato hablando de qué dice el Partido Comunista y Frente Amplio, qué le conviene a la UDI, qué le conviene a Renovación, al Partido Republicano. O sea, si estamos en esto es porque estamos en esto por mejorar la calidad de vida de los chilenos. Por de pronto en este programa estamos en esto porque queremos saber dónde están los niños haitianos. Y eso yo creo que es el norte que nos tiene que dirigir ahora. Y en eso yo creo que el gobierno ha estado de buena manera abocado en estos primeros 100 días, por lo menos. A propósito de lo que Sí. ustedes dicen, escuché recién que Pablo Longueira no va a la presidencia de la UDI. Alonso. Ah, caramba. No. ¿Sí? Ah, Sí, no, espere, me desayuno. Sí, ya Durante el día se durante esta empezó a- jornada ya se confirmó. Ahí quizás Alonso nos puede. Iría en la No lista. sé si venía preparado Alonso. O sea, pero iría en una lista. No, iría en la lista de... Lista única. Eso te digo, lista única. O lista de Exactamente. consenso, no Sí, sé, sí. sería Jorge Alessandri, presidente, y Pablo Longueira, secretario general. Algo así. Algo dicen. Hay Ahora ya es oficial. Hay ahora ya es algunos, oficial. hay algunos mensajes en WhatsApp que llegaron en la mañana, de hecho lo conversamos camino para acá. Pablo Longueira se baja, yo le tengo un respeto por la trayectoria que tiene y además Pablo tenía una cualidad que no tiene otra candidato que quiera presidir la UDI. O sea, él podía haber dicho, no, yo sigo yendo de presidente porque quiero presidir la UDI. O sea, ese era el peso que tenía Pablo Longueira, a diferencia de las listas de consenso que han ocurrido estos últimos años. Al parecer se llegó a un acuerdo, la dupla yo creo que es muy buena, Alessandri yo creo que ha hecho una pega excelente como diputado del Distrito 10 y lo ha hecho excelente como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora que al parecer es lista unida, uno lo puede decir, yo me iba a ir por Alessandri, así que... No, perdón además por haber cambiado de tema, lo que pasa es que me acordé porque... Para aprovechar por- a Alonso, que lo tenemos acá. Claro, Sí, por y además supuesto. que hay estos grandes próceres que tuvieron un rol para mí fundamental. Yo creo que siguen viendo al adversario político como que estuvieran conversando con Jorge Burgos. Y no es Jorge Como Burgos. Felipe Arboe, claro. Claro, esa era la oposición de esa época. Entonces, ustedes, que son los jóvenes, ven lo ven in situ, lo ven ahí en la práctica, lo viven. En la calle, En la digamos. calle, en la universidad. lo en vivimos en las que universidades. ven que no es ese el adversario político, que más bien es la antítesis de ese. Totalmente lo contrario. Y solo Claro. un ejemplo para finalizar esta discusión. El año pasado, yo estuve en la Católica, el año pasado hay una federación distinta, digamos, a George Jackson, que es la nueva universidad. Da lo mismo, no quiero entrar en ese detalle.
Se conmemoró el Día del Niño que está por nacer. Solo se conmemoró. Y se armó toda una revuelta afuera de la federación con consignas. Aborta por si sale de acuerdo a la militancia que en ese minuto estaban comandando la federación. O sea, ese es el nivel de la izquierda universitaria De hoy en día. odio, de odio. O sea, es Claro. ver a tu legítimo contradictor, no como tu legítimo contradictor, sino un enemigo a quien derrocar, funar, inventar lo que sea. Y esto yo creo que todo nace a raíz de la irrupción de Boric, de George Jackson, de Tomás Bodanovich, que su única gracia, ¿no es cierto?, es salir por los medios acusando a Katy Barriga. Yo no le veo otra gracia más que esa. Demostrando las calugas, como lo único que envalentona y a gente incluso No las de derecha. menosprecian a las calugas. Oh, entonces, bueno, No, para nada. bueno. No las envidies, chicos. No, hay gente que le llama la atención. Entonces, No, perdón. A ver, No, Chicón va al gimnasio, no es la única, Chicón va al no es el único político de que hace uso de su buena imagen. Es digamos. caluga, digo. Hay un par de políticas, digamos, del Partido Comunista que hicieron del Ruch labial rojo intenso Sí, pues. una marca de fábrica. ¿Qué tiene contra la ex vocera? No tengo Chicón? nada. No tengo nada contra. Más allá No de la tengo nada, diferencia yo tengo política. mucho. No. Yo sí, En lo muchísimo. político tengo mucho, digamos. Tengo Pero listado en lo personal, nada. Así que no. Sí, pero a ver, si el ser humano no vota Sí. solo con la razón, Así solo es. con el No, cerebro. hay emoción también. Obvio No. que Y sí, es sí, parte. no se puede negar. Claro, porque en el caso nuestro, yo creo que aquí hablo por los cuatro, ninguno de nosotros jamás votaría por un comunista, por ejemplo. Y pueden haber incluso razones emocionales también. Pues. Yo no puedo votar por una ideología asesina, ¿te fijas? Claro. No, de hecho, todos mis votos, o sea, yo partí votando, quizás soy muy jovencito, mi primera elección fue la prueba del rechazo, no sé qué tenía de qué joven. seductor, no sé qué tenía de si tiene la seductor cara ese de voto. joven. Está bien. Sí. Mi primera elección fue la del 2009, si no me equivoco, presidente. Pues, por Piñera, obviamente. Hay un concepto medio contemporáneo y quizás no es el horario para decirlo, pero esto se denomina como el voto hormonal. Sí, El voto hormonal, sí, sea, pues totalmente. Sí. existe. Y yo creo que hay que... Y a eso juegan. Y hay que aceptarlo, porque a uno como que está en este rol y en este juego, dice, como que a mí me cuesta aceptarlo, como que Te digo, pasa, ¿cómo? te pasa. Me pasa que digo, ¿cómo la gente va a votar por? Y es un pasa, hecho, es un hecho la Y causa. pasa. Oiga, nos quedan unos últimos minutos, así que como es costumbre, le dejamos un minutito a cada uno de nuestros panelistas acá para que saluden, recomienden un libro, cierren alguna idea. Así que, Maida. Uy, qué difícil. Un libro todavía, no estoy leyendo ni O lo un que libro quiera, si nuevo. quiere saludar a alguien. Pase el aviso al programa en la radio. El ¿eh? programa, sí. Oye, nos ha ido muy bien, pero necesitamos más likes y más visitas. Estamos todos los días en Radio Agricultura 92.1 en Santiago, en Al Pizarrón. Es un programa de panel político más que de entrevista, pero a veces tenemos entrevistados súper interesantes y estamos consiguiendo un entrevistado a propósito del tema de Haití. Ojalá para lunes o martes, alguien que tiene la visión in situ, es testigo presencial de hartas cosas, así que Ajá. vamos a tratar de tenerlo, así que para que estén atentos y todos invitados a verlo porque además lo pasamos muy bien, Sí. eso se nota. Tú los lunes vas, José Ignacio, y analizamos, nos reímos, así que invitadísimos. Que contigo imposible pasarlo mal. Gracias. Chijón. A ver, yo esta vez quiero recomendar un libro mire, que salió vamos a hace anotarlo. ya algunos años. No sé, es un libro bastante conocido, que varios, de quienes nos interesa la política, lo hemos leído, y a quienes ya lo han leído les recomiendo volver a leerlos, Ya. y a quienes no lo han leído les recomiendo que lo lean. ¿Y por qué? Porque tiene mucho que ver con esta etapa que estamos comenzando a vivir, ¿ya? Que nos hemos dado cuenta de que en nuestro país la institucionalidad no es lo que creíamos que es, y hay que pensar nuevamente y en serio en cómo reformarlo. Ese libro se llama ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu y James Robinson, que está traducido al español, Muy ¿ya? bueno. Y que es muy bueno. ¿Y por qué? Porque coloca el énfasis en las razones principales y con una cantidad de ejemplos muy bien escogidos, digamos, y muy claros. Ellos prueban la tesis de que el fracaso de los países tiene mucho que ver con la calidad y el deterioro de sus instituciones. Sí, claro. ¿Ya? Y nosotros que estamos ahora dándonos cuenta de que nuestro Chile, que todos queremos, ya no es tan fuerte institucionalmente como nosotros pensamos, yo recomiendo que lo vuelvan a leer. Excelente. Alonso. Yo, para cerrar, dos
2 anuncios y una mención honrosa. Como ¿Tienen, se dice. ¿Tienen precio aparte los anuncios? No. No, a propósito, ayer estaba preparando más o menos en los temas de hoy día mientras veía el partido de la U y la U ganó, así que ese es mi primer... Mira. Después de mucho tiempo quedamos a 12 puntos de Colo Colo y a 1 de la Católica, así que ¿Alguien que le feliz. guste el fútbol? Sí, Pa- claro. Feliz por eso. Y segundo, me van a retar, si no lo digo, así que a quienes puedan vernos y tengan entre 15 y 25 años aproximadamente, todos los años se hacen los trabajos de invierno de la UDI. Este año vamos a ir a Dalcahue, a Chiloé. Son la zona más austral de Chile en que se han realizado estos trabajos de invierno, así que son más que invitados. Nueva Generación, Nuevas Generaciones UDI puede ver toda la información. Y tercero, agradecer la invitación y la conversación. Siempre es muy grato conversar con personas que saben y además que te escuchan, ¿no? A veces te invitan a conversar, pero no te escuchan mucho. No, pues gracias a ti, pues un honor. Así que espero que sea la primera de muchas más. Que Muy vengan feliz. aquí al ¿Sabes que se programa. nos olvidó saludar a la PDista de aniversario hoy día? 93 años Ah, de la mira, institución de la qué bien. PDI, Sí, sí, sí. que creo que ha hecho una gran labor, independiente de que Sí. siempre hay errores o qué sé yo. Logró además salir de lo que era, porque en una época la PDI no tenía tan buena fama, claro. tan buena fama como ahora. Así que por la tremenda pega que hacen, Un saludo a la PDI. un gran saludo a todos la policía de investigación. Sí. Nos sumamos a eso y bueno, para agradecerle su cariño, como dice la Maida, su like es mi sueldo. No, es nuestro sueldo, denos like, porque eso nos ayuda a viralizarnos. Comparta el programa, tiene todo el fin de semana ahí para que se lo envíe a la tía, a la mamá, al hermano, al primo, a la abuelita, al vecino, a todo el mundo. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo quiere. Buen fin de semana, muchas gracias por el cariño y por todo. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Adiós.